Bueno, hoy estamos con Romy Chan, abogada penalista, para tratar de entender varios temas que se han visto el día de ayer, no solo en el Poder Judicial, sino también en el Tribunal Constitucional, porque la defensa del presidente Castillo ha estado sumamente activa por estos días. Romy, ¿cómo estás? Ante todo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. A ver, son temas que quizá pueden sonar muy complejos, pero son importantes por el fondo de lo que se está viendo. Entiendo que el doctor Benji Espinosa, abogado del presidente de la República, presentó una tutela de derecho ante, a ver, no quiero ponerme técnico, ante el juez Sheckley, que es el que permitió la investigación al presidente de la República. En Cristiano, y tú me dirás si estoy bien, lo que busca es señalar que la denuncia que ha presentado la Fiscal de la Nación sea inválida, porque se está excediendo a sus atribuciones. Eso es lo que dice la defensa del presidente, ¿verdad? Algo así, claro. Lo que pasa es que en el nuevo código, el nuevo proceso penal, implica que el fiscal lleva a cabo todos los actos de investigación. Ya no es el juez como se hacía antes, sino que el que lleva la batuta es el fiscal, el Ministerio Público. Pero cuando alguna de las partes advierte que la Fiscalía puede vulnerar derechos, va y se queja ante el juez. En este caso, el abogado del presidente lo que ha hecho es ir y quejarse ante el juez Sheckley porque considera que no debió nunca la Fiscal de la Nación plantear una denuncia constitucional ante el Congreso y que eso está vulnerando sus derechos fundamentales. Ese es el pedido del presidente. Ahora, y es sustentado, es decir, porque lo que yo he escuchado de parte de la Fiscalía es que ellos dicen, oye, un momentito, Benji, yo no estoy presentando una acusación, yo estoy presentando una denuncia. Entonces muchos dirán, a ver, eso es como se cayó, se desplomó, o ¿cómo? Claro, lo que pasa es que en la medida que justo explicaba el doctor Eguiguren, ¿no?, hay un problema en torno a los límites que tendría el Ministerio Público para poder continuar en la investigación contra el presidente. La Fiscal de la Nación ha dicho, mira, tengo acá esta imposibilidad, tengo el artículo 117 y en todo caso yo voy a presentar mi denuncia constitucional ante el Congreso para que el Congreso me diga si procedo o no, si me autoriza o no a proceder. Y en eso está el debate. La defensa del presidente lo que está buscando de alguna manera es decir que ese solo acto es algo que ya vulnera derechos y que la fiscal no puede ir ante el Congreso. Y lo que el Ministerio Público está diciendo, o ha dicho un poco en su defensa, es que eso no es correcto, porque finalmente lo que la Fiscalía hace es cumplir con su trabajo, que es buscar defender la ley, buscar que se sancione la existencia de delitos. Entonces, lo que está haciendo es, frente a este vacío que existe en el ámbito constitucional, está preguntándole al Congreso y con eso está cumpliendo con su trabajo. Y cumplir con su trabajo no vulnera ningún derecho del presidente de la República. Tanto así que ni siquiera se ha admitido a trámite la denuncia ante el Congreso. Sí, ¿no? Claro, pero a ver, yo considero que ahí, digamos, la denuncia que ha presentado la Fiscalía de la Nación es muy potente, insisto, hay 190 elementos de convicción, testimonios, testigos, increíble que ponen en una situación muy complicada al presidente. Dicho esto, sí pues resulta un poco complejo tratar de entender la justificación legal para acusar al presidente, porque si uno lee el 117, ¿verdad?, de la Constitución, a mí me queda muy claro, sin ser abogado necesariamente. Al presidente solo se le puede acusar por 4 supuestos. Ninguno de los que considera la Fiscal de la Nación en su denuncia. Entonces, ¿cómo así le pide al Congreso que le permita justamente continuar con la investigación? Bueno, es que así como el 117 dice expresamente eso, lo cierto es que también hay algunas cosas que no se logran entender a partir del 117. Por eso es que todos coinciden en esta urgente reforma constitucional. Por ejemplo, el 117 dice que uno de los supuestos que permitirían, ¿no es cierto?, que la fiscal acuse es impedir que el Congreso se reúna. Así es. Ya, pero si nosotros interpretamos que por impedir que el Congreso se reúna se necesita operar todo el procedimiento del antejuicio, que sería el único viable, debido a que esos son los 4 únicos delitos que serán en el 117, ¿cómo se reuniría el Congreso si no se puede reunir? Si justamente ese es el supuesto. Entonces, claro, eso no se entiende, ¿no? Porque ¿cómo es que el Congreso habilitaría a la fiscal a acusar por ese supuesto si no se puede reunir? Y en eso consiste el supuesto. Pero a ver... Entonces, hay dudas así que surgen. Cuando se habla del 117, en este caso, ¿acusa el Congreso o acusa la fiscal? La fiscal, pero se entiende que operaría el tema del antejuicio para poder hacer que se proceda por esos 4 delitos. A ver, pero desde tu punto de vista ya técnico, tu opinión que me parece muy importante, entonces, ¿sí hay un camino para interpretar lo que pide la Fiscal de la Nación? Porque además ella pide que el Congreso interprete el 117 mirando un convenio internacional en materia de corrupción de la ONU. ¿Esto es viable? Yo sí eso lo veo un poco más cuestionable. Lo que pasa es que, a ver, acá
acá, pues, debido a esta ausencia de norma expresa y este problema constitucional de normas, ¿no? Que no se reformó la Constitución y que tenemos ahí un vacío, ¿no? Un hueco, y además un contexto en el que jamás alguien se puso, ¿no? Que el presidente estuviera liderando una organización criminal, sí, claro, según la Fiscalía, surgen pues una serie de interpretaciones. Yo por eso consideraba que, sabiendo que no es la lógica del 117, sabiendo que lo ideal sería la reforma constitucional, o en todo caso, como algunos plantean, la vacancia, pero que eso no se da, se busque una alternativa, ¿no? La Fiscalía de la Nación ha planteado el tema de convenio. El convenio tiene un problema. A mi parecer, no va sobre el tema de derechos humanos. No es un tema que regule derechos humanos y, por tanto, no puede estar por encima de la Constitución. Sin embargo, yo sí creo que buscando una alternativa, ¿no? en esa búsqueda, en tanto estamos un poco paralizados y el país no puede paralizarse, yo creo que debe atenderse a la lógica que está detrás de la existencia de un Estado como el nuestro, que es el hecho de que nadie, ni siquiera el presidente de la República, pueda tener derechos absolutos, pueda quedar impune. Una cosa es inmunidad y otra cosa es impunidad absoluta, ¿no? Y bajo esa lógica, poder decir, buscando además, siguiendo un poco la línea del pedido de la Fiscalía de la Nación, que, ok, por los 4 delitos debe entenderse que eso se hace, pero sin permiso del Congreso. Y que para todos los demás no es que no se pueda, sino que se pide permiso al Congreso, que sería un poco buscarle dar un sentido a la denuncia constitucional. Yo sé que, claro, es polémico, ¿no? Es polémico, no es el mundo ideal, pero caramba, el problema es el contexto en el que nos encontramos. Yo entiendo el contexto, me parece muy importante, pero a ver, también me ponéis ese supuesto. Digamos que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dice, va, listo, fiscal, esto va, vayan por él, sigan con la investigación. Pero luego la defensa del presidente va a ir, entiendo, ante un juez constitucional que podría detener también este proceso. Es decir, ¿nos entraríamos en una inestabilidad tremenda o no? Claro, lo que pasa es que ahí vendría el tema de, finalmente, el Tribunal Constitucional, que ya en una primera oportunidad, en una primera ronda, ¿no? Ha dicho, tiro la pelota, no quiero pronunciarme, no soy consultivo, ¿no? Tarde o temprano, eventualmente podría llegar al TC, ¿no? Lo cierto, pues, es que lo ideal hubiera sido, y ahí muy acertada la pregunta que le hacías al doctor Aguirre, ¿no? ¿Por qué no se reforma la Constitución? Si eso es mucho más fácil, necesitas menos votos, es un mejor camino. Claro, pero lamentablemente no hay voluntad, a mi parecer, de realmente dar una solución al problema. Ahora, pero pareciera que la válvula de escape a esta situación de entrampamiento y sin ir hacia interpretaciones de la Constitución para insisto, un tema que es muy sensible, más allá de que el nombre sea Pedro Castillo, sacar a un presidente de la República o permitir acusar a un presidente de la República puede generar, digamos, un proceso de inestabilidad para más adelante. La válvula de escape parece ser todavía la vacancia del presidente de la República, la más limpia al menos. Bueno, válvula que va a ser muy difícil de activar por lo que vamos viendo, porque no se llega a los votos necesarios, ¿no? Entonces no encontramos por ahí la salida. Cierto es que yo creo aquí también ocurre algo bien interesante, ¿no? Que es cierta ausencia de una gran parte de la población, ¿no? Sí, a diferencia de otros casos, ¿no? Donde sí la gente, había un solo sentir, ¿no? El pueblo sabía lo que quería, ¿no? Y quería seguir adelante, quería continuar, no quería inestabilidad. Y eso era bastante claro y se hizo sentir el clamor, todo el mundo salió a las calles a reclamar. Pero en esta oportunidad parece que tampoco está eso del todo maduro, ¿no? Como que las mismas personas no tienen mucha claridad en qué es lo que realmente debería hacerse. Y creo que eso es lo que está demorando y nos está estancando. En algún momento surgirá la luz, surgirá la claridad y creo que vendrá la consecuencia, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, veremos si va el tema de la reforma, va el tema de la vacancia, como un poco fue lo que pasó con presidentes anteriores. Sí, sin embargo, si bien se ve entrampada la situación del presidente de la República, por lo que tú dices, exactamente, ¿no? La calle no prende, hay un sentimiento medio extraño, probablemente quizá que tenemos a dos extremos enfrentándose y la población está en medio y no quiere meterse. A ver, el entorno más cercano del presidente cada vez está mucho más complicado, es decir, ya se sospecha que hay más colaboradores eficaces esta semana que han pedido prisión preventiva para 3, otros que habían sido detenidos han salido. ¿Eso genera ciertas sospechas de que se habrían acogido a una colaboración? Sí, bueno, es una técnica de la Fiscalía, es una de sus estrategias, un poco buscar transar con personas que manejan información fundamental, clave para armar su caso contra los líderes de las organizaciones criminales. En este caso, lamentablemente, el presidente de la República, ¿no? Entonces, no sería raro que por ahí podrían estarse armando acuerdos de colaboración, pero que finalmente
darían probablemente ya no 200, sino 300, 400 elementos de convicción, pero que quedarían en nada si es que no se puede continuar con la investigación contra el presidente. Lo cierto, Omar, es que ese dato es importante. ¿Por qué? Porque yo creo que visto el partido, pero ya desde el punto de vista del presidente, o sea, desde los intereses del presidente de la República, lo cierto es que él no se está jugando el tema de la modificación del 117, el tema de permanencia de cargo, no, se está jugando el hecho de ir o no a prisión, porque lo que es claro es que si el Congreso autoriza al Ministerio Público a continuar con el caso, el Ministerio Público va a formalizar investigación preparatoria y lo más seguro, por todo el antecedente de obstrucción que ha existido a nivel de Palacio, es que pida la prisión preventiva, porque se presentarían todos los elementos. Y pedía la prisión preventiva, no es que el presidente, al autorizarse que se le investigue, deje de ser presidente, pero ya no podría seguir ocupando el puesto porque se vería imposibilitado al ir a la prisión y cumplir el mandato judicial. Entonces, ese es realmente, yo creo, el partido que juega el presidente Castillo ya de manera personal y de repente lo que hace que no se busque una salida real al problema de su parte, de parte del Ejecutivo. Exacto, porque pareciera que todo lo demás, eso de activar la Carta Democrática Interamericana, que venga una comisión acá, realmente lo que busca es tiempo, ¿no? Porque en el fondo del asunto el presidente no ha explicado absolutamente nada, ni a la población, ni a la Fiscalía, de su participación en todo esto que se le vincula. Sí, como tú bien indicas, no son pues dichos nada más como a veces lo plantea su defensa, sino hay una serie de elementos que se encuentran en la denuncia constitucional y que, ojo, no contemplan todo lo que la Fiscalía tiene en su contra. La fiscal ahí estratégicamente, pienso yo, no ha puesto todos los delitos en una misma canasta, solo ha ido por 3. Sí. Se ha reservado un grupo porque eso le permite continuar investigando al presidente, ¿no? Porque eso ya lo dijo el Poder Judicial, investigar si puedes. Sí. Entonces, por ahí ella va a seguir un poco arando en esa tierra, ¿no es cierto? Y mirando qué más puede encontrar. Y claro, vamos a ver también cuál sería la estrategia que seguiría en caso que el Congreso no le permita levantar la inmunidad. Ahora, ¿qué pasa, Romy, si el juez Shekley dice, ¿sabes qué, fiscal? Te equivocaste, sí te has extralimitado, no debiste hacer esto. ¿Qué sucede ahí? Bueno, como es una parte, el Ministerio Público también puede impugnar y ver esto en una segunda instancia, porque lo cierto es que allí el Poder Judicial estaría de alguna manera limitando las atribuciones constitucionales que tiene el Ministerio Público y que es un organismo autónomo según nuestra Constitución. Entonces, impedirle al Ministerio Público que plantee recursos que no están dirigidos al Poder Judicial, sino al Congreso, es algo que no se puede hacer. En todo caso, yo pienso que lo más lógico sería que si el Poder Judicial no está de acuerdo, espere a ver el resultado del Congreso y si el Congreso le autoriza a la Fiscalía continuar y formalizar investigación, rechazar el pedido de formalización. Pero hacerlo en este momento, claro, yo creo que sí implicaría una intromisión de funciones donde no le tocan. Y el otro tema que me parece importante, interesante, que tiene que ver ya con el pedido que ha hecho ahora el otro abogado del presidente, tiene muchísimos, el doctor Eduardo Pachas, al Tribunal Constitucional, pidiendo que todo lo investigado en el caso Petroperú, que es tremendo por los detalles que vinculan directamente al presidente, quede sin efecto, porque a ver, el argumento del doctor Pachas es que la fiscal, digamos, la fiscalía a cargo de la doctora Nora Córdoba ingresó la primera vez a Palacio cuando el presidente no era investigado. ¿Cuál crees que es el futuro de esa decisión en el TC? Bueno, yo creo que esto ya se ha venido discutiendo, ¿no? Ellos plantearon en su momento un habeas corpus, si mal no recuerdo, plantearon también una tutela de derechos. Perdieron todo en el Poder Judicial. Así es, ¿no? Yo creo que están insistiendo, dándole vueltas a lo mismo, ¿no? Aquí hubo una orden judicial que autorizó que se ingresara a Palacio y no existió ningún acto irregular por parte del Ministerio Público o que lesione derechos y que no fuera respaldado en una orden judicial. Entonces, realmente yo no le encuentro mucho asidero a ese pedido. Sin embargo, como en nuestro país todo puede ocurrir, si es que eso pasara, entonces ahí estaría un gran problema el Ministerio Público en su estrategia, porque muchos de los elementos probatorios que ha utilizado en su denuncia constitucional ya no los podría utilizar. Ajá. Entonces, claro, ahí habría un problema. Y ahí en ese caso, a ver, de los que yo he leído, a ver, el caso Vivienda o Anguía ya es muy potente por todos los datos que tiene. Pero el caso Petroperú parece que todo el círculo se cierra. ¿Por qué? Porque tienes primero a Bruno Pacheco, que decía como colaborador, oye, sí, el dueño de la clínica de la luz, Fermín Silva, me entregó 45.000 soles, de los cuales 30.000 eran para el presidente Castillo por la designación del señor Hugo Chávez en la gerencia general. Tienes a Fermín Silva, el dueño, el mencionado, que dice con nombre y apellido, sí, bueno, sí, yo le entregué. Y lo vio mi sobrino.
Y el sobrino, sí, mi tío lo entregó. Y tienes las reuniones en Palacio con el señor Fermín Silva, Hugo Chávez, tienes la designación, tienes a los ministros de Energía, Minas y MEF diciendo, sí, el presidente nos presionaba para poner al señor Hugo Chávez. O sea, para cualquiera que ve el caso, pareciera muy redondo que vincula directamente al presidente. Sí, yo creo que ahí es contundente y por eso te decía que llama mucho la atención esta permisibilidad, ¿no? Esta tolerancia que de alguna manera está dispersada en toda la población, ¿no? De repente es que estamos mal acostumbrados a detectar actos de corrupción con Vladivideos, ¿no? Donde Claro. uno ve la entrega del dinero y claro, eso es un poquito espectacular, fue una cosa increíble, ¿no? Pero la corrupción aprende sus errores y va a ser muy difícil que encontremos otro video donde se muestra a alguien, a un alto funcionario recibiendo dinero, ¿no? Entonces de repente también está vinculado con eso, porque lo cierto es que las pruebas, la condena, la sentencia condenatoria, no requiere una prueba que sea similar a la de un video grabando el acto de corrupción, sino la suma de elementos probatorios, como tú dices en este caso, van cerrando el círculo, ¿no? Y van evidenciando que no hay otra explicación posible. Y cuando no hay otra explicación posible, se logra acumular elementos de pruebas suficientes que hacen que se rompa la famosa presunción de inocencia. Y cuando esos elementos que la Fiscalía acopia, que la Fiscalía acumula, logran romper esa presunción de inocencia, es que allí hay sentencia condenatoria y el Poder Judicial dice, ok, entonces para mí sí es responsable. No, una prueba evidente como un video, Claro. eso casi no existe en ningún caso, ¿no? Eso lo tuvimos gracias a Vladimiro Montesinos, que tenía esta costumbre de grabarse. Pero, a ver, solo para terminar, el otro caso no sé cómo lo veas, que tiene que ver con lavado de activos, y que es lo que ocurrió el fin de semana, tremendo reportaje que publicó Christopher Acosta en Punto Final. A ver, un ministro de Estado que tiene 100.000 soles en su despacho, que lo pitufea con gente del ministerio a la cuenta de la madre de sus hijas para comprar un departamento, cuenta donde también reciben $70.000 de un empresario de la salud. Es decir, ahí la Fiscalía pues habrá visto, ¿esto es redondo o no es redondo? Sí, bueno, ahí tienes una serie de elementos y ojo, la pena que da es que no solo se hace responsable aquí al funcionario público, sino que arrastra a su familia, ¿no? Claro. Y esto es muy común porque a veces se utiliza a las personas que uno más quiere, ¿no? En este caso estas personas utilizan a las personas que más quieren para realizar estos actos irregulares que claramente constituyen actos de lavado de activos. Se está buscando pitufear, esconder el dinero. En eso consiste el delito, ¿no? Entonces aquí, lamentablemente, Omar, no solamente va a ir el tema del exministro de Salud, sino que también está la mamá y todos los familiares que participaron, porque sí ha sido bastante claro que se ha buscado ocultar el origen de un dinero que a todas luces viene de un acto de corrupción. Muchísimas gracias, Romy, como siempre. Romy Chan, abogada penalista, sobre estos temas. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para seguir conversando justamente sobre el tema salud. ¿Cuáles son los retos de la flamante ministra Kelly Portalatino con el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo?